Muy buenas noches, compañeros y profesor. Esta noche voy a presentar la unidad número 13 de nuestro programa de estudios titulado Carlos Marx y el socialismo. Primeramente quiero arrancar con la definición del socialismo. El socialismo es un sistema social y económico caracterizado por el control por parte de la sociedad organizada con todos sus integrantes, tanto de los medios de producción como de las diferentes fuerzas de trabajo aplicadas en los mismos. Además del socialismo, también tenemos el socialismo científico. El socialismo científico se inició en el siglo XIX por obra de Marx y Engels, el cual fue llamado socialismo vivo marxista. Esta ideología rompió con los socialistas utópicos porque no representaban en la práctica cómo combatir el capitalismo, pero reconocieron la importancia del análisis crítico de la realidad política y económica del capitalismo durante la Revolución Industrial. ¿Quién fue Carlos Marx? Carlos Marx fue un filósofo alemán. Nació el 5 de mayo de 1818, ciudad que entonces formaba parte del Reino de Prusia. Prusia ahora lo conocemos como Alemania. Se convirtió en ateo y materialista, rechazando tanto la religión cristiana como judía. Tras la publicación de Manifiesto, estallaron procesos revolucionarios en Francia, Alemania y el Imperio Austriaco, y fue expulsado de Bélgica. Regresó a París y después a Renania. Elaboró varias obras que fueron contribuyendo a la base doctrinal de la teoría comunista. Entre ellas se encuentra su ensayo más importante, El Capital, un análisis histórico y detallado de la economía del sistema capitalista. Interpretó su creación y existencia como una confirmación histórica de la necesidad de que los trabajadores tomen el poder mediante una insurrección armada y destruyan al Estado capitalista. Tenemos también la definición de la teoría del valor trabajo. La teoría del valor trabajo es una teoría económica heterodoxa que considera que el valor de un bien o servicio está determinado por la cantidad de trabajo necesaria para producirlo, en lugar de por la utilidad que le encuentre el propietario. Tenemos la teoría del valor trabajo según la economía política clásica y el marxismo. Según la economía política clásica, Adam Smith entendía que el trabajo era la calidad de medida exacta para cuantificar el valor. Para él, el valor era la cantidad de trabajo que uno podía recibir a cambio de su mercancía. Los bienes podían aumentar de valor, pero lo que siempre permanece invariable es el trabajo, o sea, el desgaste de energía para producirlos, siendo entonces el trabajo el patrón definitivo e invariable del valor. Se trata de la teoría del valor comandado o adquirido. Según el marxismo, el trabajo no es valor por naturaleza, es lo que produce valor exclusivamente por la organización social en el cual es empleado. Una característica intrínseca del trabajo es producir, crear, transformar, pero el hecho de que el valor de las mercancías se mida por el tiempo de trabajo socialmente necesario empleado en ellas se debe al estado histórico alcanzado de desarrollo económico de los diversos estados, de las fuerzas productivas y de las relaciones sociales de producción de un determinado modo de producción. Seguidamente tenemos lo que es la plusvalía. ¿Qué es la plusvalía? La plusvalía es la diferencia entre la riqueza producida por el trabajo del obrero y el salario que éste recibe del patrono. Esa remuneración sirve para hacer frente a los gastos de alimentación, vestido y el alojamiento que necesita para subsistir y seguir trabajando, pero no satisface el total del valor del trabajo desarrollado. Este hecho conlleva el enriquecimiento del capitalista, producto de la apropiación de parte de la actividad realizada. La plusvalía sería, por tanto, la parte del trabajo que el empresario deja de satisfacer al trabajador. Por último, tenemos las teorías y leyes de la competencia capitalista. Primeramente, tenemos la ley de acumulación y la tasa de creciente ganancia, en lo cual podemos mencionar que se obtiene más plusvalía para aumentar su beneficio. La plusvalía procede del trabajo, la población está determinada social y culturalmente, los capitalistas individuales pueden
sustituir el trabajo por el capital y se requiere de tiempo para ajustarse a los nuevos métodos de producción. Seguidamente tenemos la ley de la concentración creciente y de la centralización de la industria. La ley anterior lleva a que con el tiempo exista una mayor sustitución de trabajo por capital. Esto transforma la industria en pequeña escala en empresas en gran escala. División de trabajo más marcada y capacidad de producción mucho mayor, y además el aumento de la producción y capacidad productiva lleva a un exceso de producción general, reduciendo los precios y solo los productores eficientes sobrevivirán. Luego tenemos la ley del creciente ejército industrial de reserva, el cambio dinámico que acompaña a la innovación tecnológica y a la sustitución del trabajo por capital tiene un efecto drástico sobre la base trabajadora, el paro, y creciente ejército industrial de desempleados. Luego la ley de la miseria creciente del proletariado. A medida que crece el ejército industrial de reserva, crece la miseria del proletariado. Generalmente los capitalistas intentan compensar una tasa de ganancia decreciente, disminuyendo los salarios, aumentando el número de horas de jornada laboral e introduciendo el trabajo infantil y femenino. Miseria absoluta de la clase trabajadora. Y por último tenemos la ley de las crisis y depresiones, en donde la aplicación de los ciclos económicos al gasto en inversión. Cuando el ejército de desempleados aumenta y disminuyen los salarios, los capitalistas tienden a contratar más trabajo y a invertir menos en maquinaria y equipo. Y por último produce crisis periódicas. Les agradezco por su atención. Esto fue un breve resumen, una breve explicación de la unidad número 13. Espero que se haya comprendido y buenas noches.